Roy Cantabria. Tiempo para hablar de cosas que nos pueden afectar a todos en un momento determinado, que tiene que ver con las hipotecas, que tiene que ver con un accidente en el hogar, con un accidente de tráfico, por ejemplo. Ulises Corona, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola, buenos días. Ulises es abogado, es socio director del gabinete jurídico Alega y comparte con nosotros una vez al mes algunas respuestas a preguntas, a dudas que seguramente que todos en algún momento determinado o nos hemos hecho, nos hemos tenido que hacer, o nos hacemos, o ni nos hemos planteado, pero nos viene bien tenerlas en la cabeza por si acaso. Lo primero tiene que ver con las hipotecas, Ulises. Hace muy poquito que se ha conocido una sentencia del Tribunal Supremo que ha dado respuesta a las dudas, a las incógnitas que había en torno a, bueno, por los gastos hipotecarios, ¿no? Sí, así es. Y el Supremo ha allanado un poquito el camino. Bueno, ha allanado. Realmente la sentencia todavía no está publicada. Lo que tenemos solo, o lo que conocemos es una nota de prensa del gabinete del Tribunal Supremo. Lo que viene a decir es que el impuesto de gastos jurídicos, que es una parte muy importante de lo que se les reclamaba a los bancos, no le corresponde pagarlo al banco. Pero bueno, es el Tribunal Supremo, pero estos litigios últimamente, o estos pleitos, acaban en Europa. En España ya no acaban las cosas. Es decir, lo que antes el Tribunal Supremo, luego llegamos hasta ahí y ya no podemos subir. Ahora estos litigios de consumidores, cláusulas abusivas, etcétera, acaban en Europa. Y este litigio, de momento no están interpuestos recursos porque no hay sentencia, pero vamos, tiene todos los visos de que va a acabar siendo Europa la que decida. ¿Y qué porcentaje tiene, más o menos, de media el impuesto de actos jurídicos? Un 60-70% puede llegar a ser. Depende del préstamo, porque cuanto más alto es el préstamo, más alto es el impuesto, porque el impuesto, vamos, por cómo se calcula el impuesto, es un porcentaje sobre el préstamo que se concede, sobre el capital concedido, y sin embargo los gastos de notario tienen un fijo al principio y luego va subiendo, pero no sube tanto. Entonces el impuesto, cuanto más alto es el préstamo, más alto es el impuesto. Por tanto, dice el Supremo que ese impuesto lo tenemos que pagar nosotros, el que firma, el que compra la vivienda, ¿no? Sí, porque el Supremo entiende que el interesado en que sea otorgado el préstamo es el al que se le concede el préstamo. Es algo discutible. Bueno, el Supremo lo entiende, pero vamos, hay muchísimos jueces en España que entienden lo contrario. Incluso hay jueces que a sabiendas de esta resolución del Supremo están dictando o se están revelando. La sentencia no es pública de momento, pero bueno, pero hay jueces que se están revelando, entre comillas, y que entienden que el interesado del impuesto es el banco, que el interesado de conceder un préstamo hipotecario es el banco. Y es que el banco al final puede conceder un préstamo como una tarjeta de crédito, es decir, el ir al notario es algo que decide el banco. Al cliente, yo creo, y es mi entender, y es mi opinión, que le da igual. Es decir, el que quiere la garantía es el banco. Obviamente el negocio del banco es prestar dinero y nosotros somos los interesados en que nos lo deje, eso está claro. Pero la forma en la que se presta el dinero, yo creo que es el banco el que la elige. Pero bueno. O sea, estás diciendo que este impuesto podría ser eludible, ¿no? Es que, claro, no es necesario pensemos por ejemplo cuando compramos un coche, muchas veces se financia sin aparecer por el notario, o una tarjeta de crédito es un préstamo, de menos cuantía, pero es un préstamo, es decir, no deja de ser un préstamo del banco, o los préstamos estos rápidos Cofidis y demás, no hay que ir al notario, y lo que grava el impuesto, el hecho imponible, como se conoce técnicamente, es el ir al notario, es decir, es el impuesto de actos jurídicos de ir al notario y que en una escritura pública un banco diga que nos deja ese dinero, y el interesado en que esa escritura pública exista es el banco, pues porque luego puede meter una carga o inscribir una carga para si en el día de mañana dejamos de pagar el préstamo puedan ir contra la vivienda. Así vamos a dejar sin trabajo a los notarios, ¿verás? No, hombre, no, para nada. Ulises, te actualizo la pregunta que hacíamos el mes pasado. Por tanto, estrategia con esta sentencia, bueno, con el avance de esta sentencia ya a la mano, ¿qué? ¿Esperar, denunciar, reclamar? No. Yo reclamaría. Sí. Es decir, vamos reclamando lo que de momento sabemos que va a dar el Supremo o que el Supremo ha entendido que le corresponde pagar al banco, se reclama esas cantidades y el resto a ver qué es lo que pasa con Europa. No tiene por qué estar cerrada esa puerta dependiendo de cómo se formule o cómo se presente el procedimiento. No tiene por qué cerrarse. ¿Sabes? Bueno, pues en el tema de las hipotecas eso es lo que hay. Accidentes de tráfico. Este fin de semana el diario El País publicaba un artículo, Ulises, que tú querías comentar y que tiene que ver con un descenso de las denuncias por daños cervicales cuando se produce un accidente. ¿Qué es lo que estaba pasando? Más que realidades, se estaban denunciando o se estaban cometiendo presuntas estafas en muchas ocasiones. Bueno, seguramente que estafa había, desde luego, pero lo hay en cualquier ámbito de nuestra vida, es decir, pero hay estafa como tal, ¿no? Es decir, las lesiones, y cuando hablas con los médicos que se dedican a estos temas, peritos y demás,
siempre te dicen que cuando hay un accidente hay unas lesiones, o es muy probable que haya unas lesiones. Lo que sí que es cierto es que este tipo de cervicalgias, este tipo de lesiones que se producen en los accidentes de tráfico de baja intensidad, que es como les llama la nueva ley o la reforma que se hizo, este tipo de accidentes a veces no tienen entidad suficiente, pero la lesión existe. Ahora lo que hacen es mucho más complicado la prueba, tal y como, o probar que realmente existe esa lesión, porque lo que hay muchas veces es dolor. Es decir, no existe una prueba médica objetiva, es decir, no hay una resonancia magnética, por ejemplo, que vea la lesión. Y lo que al que ha tenido el accidente lo que le pasa es que le duele. Y va donde el médico y le dice, no, mire, es que a mí me duele aquí. Y normalmente cuando hablas con los clientes que han tenido este tipo de accidentes, no muy graves, es decir, un accidente, pues eso, una rotonda... Un toque por detrás, lo que sea. Ellos siempre dicen que les duele. De hecho, hay gente que al principio dice, pues, se lo toma cachondeo y dice, pero es que esto no duele. Y a los 4 o 5 días te llaman y te dicen, pues sí que me duele, si es que tengo hasta mareos y tengo que estar con ibuprofeno y paracetamol y demás. Es decir, bueno, lo han hecho más difícil. También es cierto que como estamos hablando de dolor y el dolor no se puede medir, hasta el momento no se ha inventado nada que mida el dolor. Es subjetivo todo, claro. Claro, entonces es subjetivo. Entonces, ¿alguien puede inventar que le duele? Sí, también. Entonces, por ahí esa es la vía por la que las aseguradoras están intentando pues sacar de las cantidades a indemnizar a esta gente que le dolía o presuntamente le dolía y no se podía probar. Pero vamos, es decir, el dolor sigue existiendo y las consecuencias de estos accidentes siguen existiendo. Por tanto, entiendo que las aseguradoras van un poquito más allá de donde deberían ir, ¿no? Bueno, es un negocio. Cada uno tira para su lado, ¿no? Es decir, las aseguradoras pues quieren pagar menos y cada vez son más exigentes a la hora de intentar o requerir que pruebe la gente que ese dolor es cierto. El dolor existe, los médicos entienden que existe y los jueces, en la mayoría de las ocasiones, por lo menos aquí en Cantabria, acaban entendiendo que aunque el accidente ha sido de baja intensidad, existe ese dolor. ¿Y la estrategia que planteáis vosotros os dificulta, con esos cambios os dificulta la estrategia, os lo pone más sencillo, allana el camino, aclara las cosas? Hubo una modificación hace un par de años en cómo se configuran las reclamaciones. Antes iba por la vía penal, te veía el forense del juzgado, era algo bastante rápido y que funcionaba bastante bien, y se cambió. Ahora puede verte el Instituto Médico Forense también, el Instituto Legal, pero bueno, es un procedimiento más largo y sobre todo lo que introdujo el gobierno y lo que a las aseguradoras en parte les ha obligado a negociar y a las aseguradoras les ha permitido ganar algo de tiempo, es que es obligatorio una negociación previa con la aseguradora. Ya hay un periodo de 3 meses donde es necesario negociar. Es decir, si nosotros presentamos una reclamación y la aseguradora no nos contesta en 3 meses, no se puede hacer nada. Incluso si vamos al juzgado nos diría, no, mire, usted tiene que esperar que pasen esos 3 meses o bien que la aseguradora pues niegue el siniestro. Entonces, ahí podemos ir. Pero se ha conseguido dilatar el procedimiento. Hay aseguradoras, compañías aseguradoras, lo vemos por experiencia, las hay que cumplen muy bien y hay otras compañías aseguradoras que nunca mandan esa respuesta motivada, se llama oferta motivada, y hace transcurrir el plazo de 3 meses. Para desincentivar, me imagino, desincentivar y retrasar, porque este negocio, como dicen por ahí, consiste en pagar menos y pagar más tarde de las aseguradoras. Ya. ¿Y eso funciona o no? ¿O a la larga...? La negociación es la misma. Es decir, antes negociábamos y ahora seguimos negociando. La única pega es que cuando hay una aseguradora renuente o que no le gusta cumplir o intenta alargar plazos, pues ahora lo tiene más fácil. Ya. ¿Y las aseguradoras están avanzando hacia la parte más positiva, más proactiva o más hacia el lado oscuro? Depende de aseguradoras. Al final somos como personas. En casi todo, como también en los bancos, ¿no? Claro. Depende de la entidad. Depende de la entidad y luego de las personas. Al final tú estás hablando con un tramitador, que es como se llaman las personas, los empleados de las aseguradoras con los que hablamos. Y este tramitador, pues hay personas más amables, menos amables, más simpáticas, menos simpáticas, y que hacen su trabajo mejor, peor o siguiendo instrucciones. Pero vamos, como todos lo hacemos, es decir, que hay buenos y malos. O mejores. Quienes nos estén escuchando, Ulises, si quieran ampliar la información o tengan dudas o tengan alguna curiosidad que comentarte o que trasladarte, ¿dónde se pueden dirigir? Bueno, nosotros estamos en Grupo Alega, en la calle Castilla 77, en la salida de Santander, o bien en la página web grupoalega.es. En cualquiera de estos canales pueden contactarnos. Canales de información para ampliar dudas o preguntas que tengan en relación con estas y otras cuestiones, por ejemplo, seguros del hogar. El mes que viene hablamos de ello. ¿Te parece, Ulises? Perfecto, muchísimas gracias. Llegamos con esto a la 1 de la tarde. Hacemos un pequeño alto en el camino, noticias y seguimos en Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Cantabria.